supermercado, había entrado a comprar cosas que uno necesita diariamente. Estoy en la cola para pagar y de repente me aparece un señor que por la espalda me toca, me dice: ustedes están llevando... Digo, ¿qué pasa? Era un tipo político, de un partido político, permanentemente en la vereda del frente de lo que debería estar. Me dice: ¿cómo puede ser que tengan que hablar así de el juez que está resolviendo el asunto, diciendo que es un viejo carcamán que responde a los intereses más peores de la humanidad? ¿Y cómo puede ser que después que todo le han dicho, vaya un pendejo llamado economista, casi descamisado, impresentable? ¿Y cómo quiere que el juez Griesa resuelva este asunto en favor de lo que ustedes están presentando? Yo la verdad no me dejo ni siquiera respirar. La mujer lo agarró, lo llevó, le digo, bueno. Y me dejó pensando. Llegué a mi casa y digo, ¿será que estamos actuando mal? ¿Será que lo estamos dirigiendo mal al juez este? ¿Será que en la presentación, poco le decimos que es un viejo carcamán arrugado que no le llega el agua al tanque porque anda mal de la cabeza? ¿Y será que cómo lo debemos dirigir a él? Yo estaba pensando, diríamos así: excelentísimo señor juez, nos dirigimos a usted, ese hermoso ejemplar humano, más hermoso que Alain Delon y Brad Pitt, y más sexy que este pocho la vez que está a teníamos que decirle, y si fuera una mujer, ¿qué diría? Excelentísima señora juez, vamos a ganar los juicios. Usted, señora jueza, es más hermosa que la Angelina Jolie, que tiene un cuerpo fantástico, 90, 60, 90, cuyo ojos están brillando tan fuertemente que nos ilumina y nos vuelve ciegos. ¿Y cómo mandarlo a este pendejo que estudió marxismo, que dicen que es judío, que tiene un abuelo rabino, sin corbata? ¿Cómo hacen eso? Yo estaba pensando, es cierto, ¿por qué no mandamos otra delegación al efecto que sí tengamos una respuesta favorable? Y digo, esta delegación de economistas, seguro que ganamos, pero ganamos en 2001. Volvemos al túnel del tiempo. Y esta delegación de economistas, y alguno nombró aquí el amigo Caimón, podría ir Broda, Espe, Melconian, Pro, Schulzenegger, ese hombre que es diputado nacional, defensor de la soberanía popular. Y con esto resolvemos el problema. En medio de 10 minutos, el juez Griesa ha dicho: señores, la Argentina tiene razón. Pague o pague. No había otra alternativa. Y volver al 2001, ¿qué significa? Nosotros que vivimos aquí en nuestra provincia, tan castigada durante años, el cierre de ingenios en el año 66, la dictadura de Onganía, luego la otra dictadura, 30
50.000 desaparecidos, asesinados. Todo esto que lo vivimos en Tucumán. El año 2001 significó para nosotros también una pérdida de miles de agricultores, cierre de empresas. ¿Cuántos bancos y cajas de crédito cerraron en nuestra provincia? Tenemos que recordar, y lo voy a hacer como activista del movimiento cooperativo, tenemos que recordar que en el país había 160 bancos y cajas financieras. ¿Cuántos quedaron en el 2001? 80. Había 150.000 empleados bancarios en el país. ¿Cuántos quedaron? 80.000. Se había achicado el Estado. Había pasado la tarjeta, el Baneco. ¿Saben ustedes lo que era el Baneco? Había que aceptar la transformación de la legislación del trabajo, que venía de España directamente a través de Vital Figueroa. Y luego que vino, muertos en la calle, asesinados, y luego con Duarte, asesinato de Santillán y Cortegui. Es decir, que la entrega y la represión van como la sombra del cuerpo, va junta, porque no puede haber entrega cuando hay resistencia popular si no se reprime. Y así hubo muertos, así hubo perseguidos y así hubo asesinados. ¿Y qué hablamos de la soberanía del país? Tengamos en cuenta que no hace muchos años, después de la caída de Lehman Brothers y la crisis en Estados Unidos, que repercutió en todo el planeta, viene la crisis europea. Países que habían caído en la guerra de Alemania a través del euro, países con no mucho desarrollo económico, como Portugal, como Grecia, como España, y luego también Italia. Empezaron a perder no solamente su capacidad de financiar sus exportaciones, sino habían perdido hasta su soberanía. Cuando Grecia elige a su primer ministro, Papandreou, y quiere llamar a una convocatoria popular para discutir el tema del plan que venía directamente del Banco Europeo. Entonces, ¿qué le dice la Merkel? No, nada de llamar al pueblo para discutir el plan. Y lo cambió por otro papa, no sé si se llamaba Papa Nicolau. Entonces, en Italia también ocurre lo mismo. Cuando se quiera debatir el problema, ponen a un tal Negri como primer ministro, y no era elegido. Directamente estaba elegido por la cabeza de lo que mandaban en Europa y lo que siguen mandando. Es decir, que la pérdida del poder del Estado para manejar la economía en favor de los intereses populares significa la pérdida de la soberanía, la pérdida del poder del Estado en favor de los intereses populares. Y remonto al año 2001, porque también aquí en la Argentina se estaba preparando una entrega similar a lo que parecía en Europa. Europa es el espejo de lo que podría haber sucedido. En el año 2001 se hizo una proporción cuando ya la crisis era impresentable
notable, que ya no había salida, ya habían hecho el mega canje, ya habían hecho el blindaje, ya habían choreado 156 millones de dólares y se habían repartido entre los interesados en hacer ese eje canje. Ya se había incrementado en 56 mil millones de dólares en la deuda argentina. En ese momento viene una proposición, porque como no había salida, desde el MIT, que es el Massachusetts, es el Technology Institute, viene de allá una proposición al gobierno de Duvalde, y Atazanov era el jefe del gabinete y estaba a la baña de ministro. Entonces le propone, para que puedan dar una salida a esta situación crítica, le propone que se podría gerenciar la economía argentina. Y esto es real, porque aquí tengo el reporte del diario de la época. Es la Gaceta del día 2 de julio del año 2002. Ya hablamos que la situación era políticamente crítico y económicamente grave. Ya no había salido. Le había soltado la mano el Fondo Monetario Internacional. Ya no había renovación. Entonces, ¿quién propone esto? Un tal, usted sabe que también estos fondos querían atrapar todos los bienes físicos, todas las empresas financieras del país, inclusive se hablaba de la entrega y la privatización del Banco Nación, que era para nosotros la bandera de defensa de la soberanía nacional. Y este señor Domrus, economista de MIT, propone al gobierno en el año 2001 que, debido a que la economía argentina estaba sin salida, podía nombrarse algunos empresarios representantes de los grandes fondos internacionales para que puedan gerenciar el país y así darle una salida. Fíjense lo que es el problema de perder las palancas económicas que mueven un país. Se pierde la soberanía. Y cuando llega el momento grave, es cuando vienen a proponer que le entreguemos el país a un grupo para que gerencie. Y voy a leer aquí está el precio. Esto no lo escribí yo. Un grupo de extranjeros estudiará soluciones para el problema financiero. La Argentina pondrá su futuro en manos de un grupo de notables extranjeros ante el fracaso del gobierno para sacar a la economía de una crisis tan fuerte que ni siquiera el Fondo Monetario Internacional le encuentra salida, dijeron fuentes oficiales. La creación de una comisión de notables fue consensuada con el mismo Fondo Monetario Internacional dentro de las conversaciones para que el organismo otorgue asistencia financiera al país. Es decir, estaba condicionado. La labor que realizará la comisión de notables estará relacionada con la tarea de discutir el plan monetario y estudiar soluciones para el sistema financiero. Fíjense lo que está pasando en Europa. Le manejan la economía a los países Alemania y su acólito. Perdieron soberanía, perdieron su facultad de organizarse y tener su propia economía. Estudiar soluciones, y la labor que realizará la comisión de notables estará relacionada con la tarea de discutir el plan monetario y estudiar soluciones para el sistema financiero, dijo el jefe de gabinete Alfredo Atazanov. El gobierno piensa que la comisión de expertos
podría incluir personalidades como el ex titular de la Reserva Federal, Paul Volcker, un N, el ex director general del Fondo Monetario Internacional, Michael Camdessus, y hasta el ex presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, dijo al diario Ámbito Financiero que las autoridades argentinas habían hecho una lista con el Fondo Monetario Internacional sobre los posibles integrantes y reveló que cuando sean confirmados 2 o 3 de sus miembros, la comisión comenzará a trabajar. Menos mal que vino la crisis política, que estuvieron obligados a llamar a elecciones a través después de los asesinatos de Cortés y Santillán, y así pudimos salvar esta situación de que en estos momentos nuestra soberanía haya sido hollada y en estos momentos nosotros tendríamos